Los oyentes, como siempre, acá cada lunes con un podcast para mostrar algo de la medicina y los avances que se están alcanzando en el campo de la medicina regenerativa. Como pueden entender, el tema de hoy va a ser acerca de la epigenética. Para eso tenemos uno de los invitados especiales, el doctor Miguel Galvez. Es un destacado médico naturópata con muchos conocimientos en el área de la neuropsicoinmunoendocrinología, la acupuntura. Fue uno de mis mejores alumnos en este campo. Y como dice el lema, el alumno supera al maestro, pues aquí lo tenemos superando. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Miguel. Es un gusto compartir contigo y estar hablando sobre un tema tan enriquecedor y que trae muchos beneficios para el trabajo del médico en la actualidad y sobre todo para los avances en lo que es la medicina de precisión y medicina personalizada. Sí, no, tal cual, o sea, Eh, sí, perdón, hay como un poquito de delay. Sí, sí, dígame. hay problema en el audio, Candy. Ah. Bueno, Miguel, vamos a estar hablando acerca de la parte de la epigenética. Siempre se ha hablado de que el genoma estaba estructurado, que ahí venía toda la información habida y por haber que tenía que haber para el cuerpo humano y que así iba a funcionar cada una de las células. Sin embargo, las investigaciones se dieron cuenta que con tantas células diferentes que componen al cuerpo humano, todas tienen el mismo material genético. ¿Y cómo es posible que se diferencien en diferentes tipos de células especializadas en diferentes funciones y que cumplan también la composición de tejidos, funciones hormonales, funciones endocrinas, funciones inmunológicas? Y todo esto se debe a algo que apareció con el término de epigenética. Me gustaría, vos que eres especialista en este campo, nos dieras una introducción de qué es realmente la epigenética y por qué le sirve a un especialista médico, a un nutriólogo, esta rama de la ciencia. Pues bueno, lo que le comentaba, digo, antes que nada, está como muy agradecido de poder estar acá. Qué casual coincidencia de, luego de mi vida académica, encontrarlo años después, ya en otro espacio. Y la verdad que, como usted comenta, creo que para explicar epigenética hay que tener como un panorama amplio, digo, propio de esta ciencia. Una de mis autoras favoritas al respecto del tema es la doctora Nessa Carey. Ella es bióloga y se especializa mucho en comportamiento evolutivo. La verdad es que ahí sí me interesa para entender el panorama de la ciencia, la perspectiva biológica, porque la epigenética, si bien actualmente es una ciencia médica, pues su pensamiento se originó en la biología. O sea, porque justo es la ciencia que estudia la adaptación de los seres vivos y cómo su entorno, su alimentación y sus hábitos puede condicionar la expresión de su material genético. A la biología le es como mucho más útil en el aspecto de poder sacar algoritmos en cuanto a la forma en la que una célula se adapta al nuevo entorno, en qué momento un cambio de este tipo puede llegar a condicionar el ADN. Y la verdad es que la doctora Nessa Carey lo hace muy, muy bien. De hecho, yo siempre he dicho que en un contexto académico, casi todos los hombres como que escriben para que se vea su expertise y pues las mujeres escriben para que los demás entiendan. O sea, porque su lenguaje es muy divulgativo y la verdad es que lo hace muy bien porque explica cómo si uno traspola estos avances de la biología a la medicina, nos da un factor más a la ecuación. Sobre todo, como lo comentaba usted, o sea, sí llega un punto en el que una situación clínica se complejiza a tal grado que se siguen los tratamientos establecidos, el diagnóstico es correcto, la intervención farmacológica es la adecuada, el pronóstico es bueno,
pero no sucede. O sea, pareciera que llegan situaciones clínicas donde el cuerpo entra en un punto de estancamiento, donde no responde, no comienza a mejorar, a pesar de que pues, el tratamiento y el diagnóstico hayan estado bien llevados. Y ahí es donde la epigenética nos da un margen de acción muy importante, porque al menos en este campo de la medicina integrativa, nos es una herramienta de individualización. Digo, aquí en México la clínica siempre se ha apreciado mucho, o sea, el médico mexicano es conocido por el ejercicio de la clínica y pues el consultorio siempre es como una fuente de información inagotable donde tienes acceso a la vida de tu paciente, a sus hábitos, a su historia clínica, a entender cómo su cuerpo llegó ahí. Sin embargo, eso en ocasiones es limitado. Tanto limitado por la percepción del paciente, a veces nosotros mismos no tenemos tan buena observación de nuestro cuerpo, o limitado por factores que podrían estar afectando la salud del paciente, pero que no sean evidentes o que no sean tan directamente visibles. Entonces, el hecho de que yo tengo un estudio donde con un par de cabellos puedo hacer un rastreo poblacional de las células de sus pacientes, que es lo que le comento a mis pacientes. O sea, el test de epigenética es como un censo de a un nivel muy profundo ya celular, cuál es el estado de tus tejidos en cuanto a su funcionalidad y asociado a esto su saturación de nutrientes y si hay algún factor del entorno, como de su medio ambiente, algún factor que podría estar funcionando como un elemento patógeno y que eso pueda estar entorpeciendo su recuperación. Entonces, cuando una prueba de epigenética nos da un resultado, nos remite al ser humano como entidad biológica, como organismo biológico en el cual, viniendo del postulado que esto nace de la biología, podemos estudiar su entorno, tener muy buena idea de sus hábitos y en qué tan buen punto de expresión está su material genético. Solo con el punto de partida, a través de cómo puedes iniciar un proceso clínico con esa información, enriqueciendo ya tu anamnesis, enriqueciendo tus pruebas de laboratorio y que eso podría estar dando información acerca de qué no está sucediendo en el cuerpo de tu paciente, que su capacidad de autorrecuperación no se está ejerciendo, la verdad es que es una herramienta clínica invaluable. Exactamente. Miguel, siempre se ha hablado, ay, disculpa que te diga, Miguel, te tuteé cuando debería decirte doctor Miguel. No, no, no. Eh, Siempre se ha hablado, de ejemplo, los estudios famosos de los mellizos monocigóticos, o sea, son aquellos que se forman de un mismo óvulo que se divide en dos y da origen a dos seres humanos idénticos, con el mismo material genético. Los estudios a la larga de estos pacientes, o sea, los estudios longitudinales arrojan fundamentalmente que en la medida que van envejeciendo, van cambiando considerablemente tanto en el aspecto físico como en el aspecto médico clínico, como en el aspecto cognitivo emocional. Y esto fundamentalmente se debe a que está influenciado por la epigenética, porque genéticamente son iguales. Tú pudieras comentarnos para que entiendan un poco tanto los médicos como los pacientes, desde qué forma la epigenética actúa sobre el material genético y va produciendo que estos mellizos, que son idénticamente genéticos iguales, terminen envejeciendo siendo diferentes. Uno sea sano y delgado y el otro termine obeso, hipertenso y diabético. Bien, de entrada igual, si de repente le digo profesor es la costumbre. Sí. Eh, y sí, porque justo creo que también esta conversación tiene sesgo, porque usted y yo hablamos el mismo idioma respecto a principios de medicina integral. Para la medicina integral, que es distinta a la medicina integrada, que es otra cosa que se ejerce aquí en México, sí es muy importante el entorno y el contexto de la persona por los factores clínicos que nosotros observamos. O sea, para la medicina integral es tan importante como el estado patológico y el diagnóstico de la enfermedad, la capacidad.
de autorregulación del cuerpo. Entonces, creo que yo siempre digo, las pruebas de epigenética se hicieron para el ejercicio de esta medicina, porque la verdad es que podemos sacarles el máximo provecho posible, por lo que usted comenta. Viniendo de la biología, justamente el modelo de abordaje epigenético es la explicación también de las pequeñas variaciones en la especie. Oye, esta especie no ha cambiado tanto como para ser una nueva especie, su material genético sigue el mismo, sin embargo, en estas aves, el pico se adaptó para este clima y esta dieta, mientras que sus primos lejanos tienen un pico un poco más delgado por la alimentación que tienen. O sea, esos pequeños cambios genéticos, que son variaciones, realmente son expresión epigenética. ¿Por qué? Como usted comentaba, se codifica el genoma y casi casi que se anuncia el fin de las enfermedades y que el ser humano ya no iba a morir. O sea, ese fue un escándalo ahí en el Sí. 2000. Y luego, en nuestra arrogancia médica propia del ser humano, lo que hicimos fue nombrar al material genético que no comprendíamos como ADN basura. O sea, ese fue el mejor término que se nos ocurrió. O sea, es que hay ADN basura que pues no te sirve, pero tu cuerpo invierte un montón de energía y recursos en perpetuarlo intacto. O sea, eso es Permíteme ajeno. decir algo ahí. Para los que están escuchando, imagínense que cada uno de nuestros cromosomas, si los desenrollamos y los estiramos, cada uno mediría alrededor de 2 metros y medio. Ese sería todo el material genético y es lo que el doctor Miguel se está refiriendo, que se conocían genes relacionados con funciones y con algunas enfermedades. Sin embargo, había otro tramo de ese ADN que no se le había encontrado función ninguna. No, Ya. y justo lo que le comentaba de la soberbia de llamarlo basura, porque eso es muy humano. Si no lo entiendo, o es malo o no sirve. O sea, porque mi mente no alcanza a entenderlo. Y pues afortunadamente lo hemos entendido. Y como le comentaba, es ajeno a la biología. O sea, cualquiera que haya estudiado un poco de metabolismo celular, si algo hace la vida funcionar es que es tacaña. O sea, los organismos que viven y evolucionan es porque ahorran energía al máximo. Si realmente fuera material genético basura, ¿por qué tu cuerpo le invierte tantos recursos en replicarlo a la perfección? O sea, ¿por qué tu cuerpo no lo depura si le es un gasto y complica su vida? Cosa que la vida está hecha para la supervivencia. O sea, no tiene lógica, es absurdo. Y pues más bien es como cuando no entendíamos la gravedad. El hecho de que no entendiéramos la ley de la gravedad, pues no significa que perdía impacto o que por eso los objetos levitaban. O sea, son leyes naturales que están ahí, las entiende el ser humano o no. Y justo con la epigenética es lo mismo. Ah, de repente descubrimos que hay material genético que funciona como, a mí me gusta entenderlo, digo, no es así el término obviamente, como una metared de datos periféricos. Porque según el entorno en el que yo, ser vivo, me desarrollo, tengo material genético más próximo a mi expresión porque es el que mejor me sirve para adaptarme. O sea, la estructura genética que yo tengo, epigenética, perdón, que yo tengo en este momento es resultante de mis hábitos y de mi entorno los últimos 2, 3, 4 años. Porque esta es la salud actual que yo tengo y es la expresión actual de mis tejidos. Que yo esté sano o enfermo para la epigenética no tiene tanto que ver con la calidad de mis tejidos o su funcionamiento. Tiene que ver con qué tan bien adaptados o no están a mi entorno. Si yo tengo un entorno con una dieta específica que sea muy rica en azúcares, muy rica en comida procesada, que sea muy rica en alimentos de baja densidad nutricional y alto contenido calórico, el cuerpo humano, siendo una máquina perfecta de adaptación, va a empezar a cambiar la expresión de mi ADN. Y propio de la vida, me va a ser más adaptable a mi entorno. Claro, al entorno es la dieta que yo estoy escogiendo. Porque pues los animales tienen la ventaja del instinto y nosotros somos, para nuestra desventaja, pues un animal racional que tiene pues libre albedrío. Entonces yo decido alimentarme con esto y mi cuerpo, muy noble él, me sigue el ritmo cambiando poco a poco mis tejidos para que sean buenos para digerir comida irritante, buenos para digerir comida rica en azúcares, buenos para digerir comida en torno a estas condiciones nutricionales y el resto de mi cuerpo se tiene que adaptar.
Entonces mis intestinos van a empezar a buscar en esta metared de material epigenético disponible cuál material genético se adapta a mí y van a buscar las trazas de información proteica que puedan generar inflamación, porque la inflamación se tiene que adaptar a mi dieta actual, van a buscar las trazas proteicas que puedan generar una mayor capacidad de resistencia metabólica y eso me va a hacer acumular grasas. Y cuando yo pues llego a tener sobrepeso, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, debido a mi dieta, no es porque la comida tenga un efecto nocivo o mágico, sino porque yo adapté a mi cuerpo a funcionar en torno a una dieta tan pobre que el precio de eso fue material genético de bajo costo y que se puede adaptar a esas circunstancias. Entonces, esa red de datos periféricos me sirvió para construir mi tejido. Entonces, propio de la epigenética. Si yo encuentro qué factores forzaron esa adaptación y empiezo a cambiar mis hábitos, y empiezo a comer comida más amable con el microbioma y comienzo a tener una dieta más rica en densidad nutricional por afinidad, en el caso de la nutrigenómica, que es también una herramienta maravillosa. Entonces va a suceder el mismo cambio. Siendo yo un ser vivo que se adapta, en esa metared de información epigenética, mi cuerpo va a empezar a buscar cadenas proteicas de ADN que tengan una expresión más saludable. Entonces, como ya es compatible con tu dieta actual, pues un intestino que no tenga esta permeabilidad, pues vamos a meter como este nuevo patrón en tu peristaltismo intestinal que va a hacer que la digestión se vaya hacia este punto. Voy a activar este otro gen que puede metabolizar mejor la insulina y yo cambio la expresión, porque ese es el término, los genes que se expresan, o sea, que se manifiestan, que se activan conforme a mi estilo de vida. Y gracias a la epigenética es que yo puedo pasar de un estado metabólico crítico, producto de mis hábitos, a un estado donde eso nada más se haya historia clínica y tenga yo incluso una codificación diferente en el ADN, pero porque se comentaba, la expresión actual es el estado de salud que tengo y el totipotencialidad de tejidos, de estado de salud y de datos es lo que rodea al ADN basura y que ya depende de mi estilo de vida cuál es activo y cuál es desactivo. Exacto. Es lo que estaba explicándole aquí al principio para que conozcan las personas un poco de qué es este material de genético basura. El material genético está enrollado alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas son como unos cilindros, como que cuando uno va leyendo algo que se mueven para acá, se mueven para allá, y cuando ellas abren un material genético, esa parte queda expuesta y es transcribida para que se produzca a partir de ahí algo especializado de esa célula. Cuando las histonas son unidas a un grupo que se llama acetilo, generalmente es que ellas hacen esta actividad, sino por todo lo contrario, ellas permanecen enrolladas con ese ADN y no lo muestran para que sea replicable. Y ahí es donde interviene la epigenética en cómo llega este grupo acetilo a la histona. Entonces, Miguel, ¿podías tú argumentar por qué la epigenética va a actuar sobre ese grupo acetilo para la histona? También va a actuar sobre el grupo metilo para la metilación del ADN, bloqueando sobre todo el grupo cisteína o sea, en la codificación genética. Y también cómo va a actuar en los ARN mensajeros o ARN interferentes. ¿Podrías explicar un poco para que entiendan eso los médicos y los pacientes? Sí, y de hecho es algo fascinante. Justo otro muy buen profesor que tengo, que aparte es amigo en común, Juan Pablo Montorripol, que, pues, a ver, un saludo porque es Sí. una eminencia en neurociencias. Él siempre hace una frase que a mí me encanta, o sea, a mí me detona la mente cómo este hombre ve la clínica, porque justamente él dice que lo único tan complejo y esto es teoría de sistemas, no es un tema filosófico. Lo único tan complejo para arreglar un mecanismo averiado es algo de igual o mayor complejidad.
O sea, por lo cual, si ya estamos en mecanismos que apenas acabamos de escribir y apenas alcanzamos a nombrar, mas no entendemos cómo intervenirlos, es donde entra la clínica de la observación. ¿A qué me refiero? Son mecanismos que tienen que ver con enzimas complejas como la transcriptasa inversa, que es la que va cortando los telómeros para ir ensablando las cadenas de proteínas. Son mecanismos que tienen que ver con la reutilización de la telomerasa y cómo este premio Nobel que descubrió su uso dijo, miren, yo sé que responde como factor de ambiente el ayuno. El cómo funciona, pues eso será otro premio Nobel dentro de un par de años, porque es un mecanismo es una cosa complejísima, o sea, a un nivel específico. ¿A qué es a lo que me refiero? ¿Cómo es que la epigenética interviene? De entrada, nos demuestra mucho lo poco que comprendemos de la vida, porque a través de un proceso de intervención farmacológica o de ingeniería de ADN, nosotros no entendemos en qué sección del ADN basura se encuentra encriptada la información que nosotros quisiéramos poder expresar y en qué sección del ADN se encuentra el área que nosotros quisiéramos desactivar para poder manipular el material genético a nuestro antojo, que suena como una utopía médica, pero pues cada estructura de ADN basura tiene una expresión individual, casi casi que como una huella dactilar, y es imposible hacer un mapa generalizado. En otras palabras, son factores donde solamente el cuerpo humano tiene capacidad de inferencia. O sea, son factores donde ya únicamente cada cuerpo y su capacidad de regulación pueden tener esta intervención. Y sin embargo, lo maravilloso de la epigenética, esto no nos limita como clínicos. De ahí venía la frase de Juan Pablo de que es solo algo tan complejo. ¿Por qué? No entendemos cómo funciona, pero tenemos esta cualidad humana tan hermosa que es la observación. Entonces, creo que la epigenética y la clínica como tal se tocan en el punto donde la observación es el mayor campo de intervención. Porque si nosotros ya vimos que esa expresión se relaciona a tal fallo en cuanto a la asimilación de tal nutriente y en entrevista con el paciente te das cuenta que ese fallo tiene que ver por sus hábitos alimenticios, por el entorno, por la forma en la que gestiona su alimentación en los horarios, porque hay algún problema que le está impidiendo o complejizando la absorción. Entonces tú sabes que ese gen no se está expresando porque el ADN del paciente sea de mala calidad, sino porque no hay un entorno adecuado para que esa expresión se dé. Entonces, en el momento en que por fenomenología de la observación y por intervención clínica directa, tú encuentras el hábito que no favorece esta expresión y como una indicación médica, porque hay que darle la importancia clínica y a la intervención que podría tener el ingresar un hábito al estilo de vida, tú puedes revertir esa situación, pues nos habla de que realmente no necesitamos entender el cuerpo humano a un nivel en el que podamos modificarlo a nuestro antojo y someterlo y comprenderlo como a nuestro criterio clínico. Si nos acercamos al cuerpo humano como organismo biológico que busca su adaptación y que siempre va a buscar la mejor expresión genética posible para él, y le damos lo que requiere para que esto suceda, no es necesario que nosotros podamos intervenir procesos tan profundos en el ADN para poder sacar beneficio clínico de estas secuencias de proteínas. Ujú. Miguel, y nos pudieses hacer un poco, porque vos tienes mucha experiencia en tu, sobre todo en tu clínica que se llama Viagni, la cual veo que te estás distribuyendo muy bien por el país y estás ganando muchos pacientes y adeptos, como digamos. ¿Nos pudieras explicar un poco cuáles son esos aspectos de la epigenética que realmente tú buscas en un estudio y que se deben ser cambiados en el paciente? Algo muy importante, la epigenética es tan vasta que pueden haber áreas de uso que son maravillosas para el ser humano y que pueden tener no un beneficio clínico. Porque justo yo, por ejemplo, yo me acerqué a la epigenética no tanto por el tema de nutrición y de expresión celular. En una parte del posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología se hablaba de factores del entorno como soporte de la información epigenética
y que podrían guardarse en una metamemoria todavía más compleja que el ADN basura y expresarse gracias a los epigenes. ¿A qué me refiero con esto? Un factor epigenético puede ser una situación estresante, puede ser un hábito, puede ser alguna alteración en el entorno. Y la verdad es que aunque hay pruebas de laboratorio en epigenética específicas que nos ayudan a medir, creo que nada sustituye a la indagación clínica en consultorio. Y eso es algo que, por ejemplo, en Vianney siempre priorizamos. Digo, ya que lo comenta, yo actualmente soy el director médico de Vianney. Somos como un grupo de médicos que nos gusta mucho el ejercicio de la medicina integral. O sea, tratamos de percibir al ser humano en su totalidad y percibir la clínica no tanto de te voy a dar un diagnóstico y un tratamiento para tu diagnóstico, porque pues, se tratan diagnósticos, no se tratan pacientes, y buscamos priorizar más la experiencia en el cuerpo. O sea, a mí me interesa entender qué pasó en tu cuerpo que venía funcionando bien, de repente algo cambió y un mecanismo que toda la vida estuvo ejerciéndose de manera adecuada empieza a fallar. Y mi visión clínica no es cómo se llama tu enfermedad y cómo te la trato, sino qué le pasó al cuerpo de mi paciente que llegó al punto A, que es parte de una salud funcional, y llegó al punto B, que es el estado de salud que tiene actualmente. Entonces, mi observación y mi trabajo siempre va a ir enfocado en que recupere la salud a como lo tenía al punto de partida, que ahí es donde las pruebas de epigenética son una herramienta invaluable, porque justo, si bien la investigación de consultorio se hace a profundidad y se engloban los hábitos del paciente, la forma en la que gestiona su estrés, su ejercicio, su alimentación, el hecho de poder contar actualmente con pruebas que nos ayuden a medir el material epigenético, nos ayudan a dónde buscar. O sea, sobre todo por el tipo de casos clínicos que pues, llegan a Vianney, que generalmente son pacientes de interconsulta. Oye, es que me está tratando un muy buen reumatólogo, mi diagnóstico está bien, mi tratamiento está bien, tiene interconsulta con el internista dice que, pues, que estoy bien y mis dos médicos dicen que voy bien, pero yo no me siento bien. O sea, tengo síntomas, tengo molestias, tengo estas situaciones, o me han dicho que la situación no termina de aclararse, tengo mi diagnóstico, mi tratamiento, pero la enfermedad no se termina de estabilizar. Y ahí es donde el modelo de intervención en Vianney funciona, pero justo yo siempre digo que las pruebas de epigenética llegaron a potenciar lo que hacíamos porque coincidimos en ese punto de vista clínico. O sea, me interesa entender cómo el cuerpo de este paciente llegó a este estado de salud y qué tenemos que hacer para que recupere su estado de salud actual. Ahora, si a la par de eso yo tengo un estudio de laboratorio que me ayude a encontrar cuál es la calidad de sus tejidos, qué tan al día va con sus niveles de oxidación, si alguna de las fuentes de estrés lo está haciendo gastar más de la cuenta, un recurso que es necesario para otras funciones. Digo, tomando el caso del paciente con artritis, si resulta que aparte de su trastorno autoinmune, tiene un problema hormonal reproductivo, por decir algo, un ovario poliquístico que también tiene una necesidad muy alta de un estabilizador celular para evitar la neoplasia, y al mismo tiempo este paciente vive en un entorno donde hay una alta contaminación ambiental, las tres cosas requieren mucho selenio, por ponerle un nombre. Porque es un mineral que es un antioxidante, que por la transferencia de electrones evita la aparición de neoplasias y disminuye la actividad agresiva del sistema inmune contra los tejidos, y también ayuda a que la vía humoral TH2, que es la que genera este daño, no tenga un impacto tan fuerte, y al mismo tiempo es la que es un factor antioxidante propio de la clínica. Pues apelas a la lógica. Entonces, si la prueba de epigenética comenta que el paciente está bajo de selenio, sus síntomas coinciden y en su estilo de vida, pues los minerales no son tan abundantes en la dieta, pues te da como el elemento que hay que detonar y el engrane que hay que activar para que su proceso de recuperación se dé. Entonces creo que te da un nivel de intervención clínica que pocas herramientas de laboratorio te permiten actualmente. Exacto. A ver, si clínicamente uno conoce ya la parte esta de la medicina ortomolecular y lo que es la medicina funcional,
Y como tú decías, pues basado en la clínica uno logra muchas veces determinar qué es lo que es necesario para cada paciente, la dosificación que debe llevar, las precauciones que debe llevar. Pero si junto a esos haces este análisis de epigenética y te das ciertas deficientes, o sea, ciertas deficiencias que no seas capaz de suplir con el diseño que tenías anterior del tratamiento, ¿qué se puede presentar en el paciente o qué riesgo puede presentarse en la evolución de la enfermedad del paciente? Bien, esto es importante porque desafortunadamente no se ha considerado la suplementación como un modelo de intervención clínica. Para mal, porque se priva de la oportunidad a las personas, y para bien, porque la verdad es que es un modelo que bien aplicado, si entrara dentro de protocolos de tratamiento, tendría que adaptarse a la perspectiva de la medicina convencional y ahí pierde totalmente el chiste. ¿A qué me refiero con esto? Esto ha llevado a que la suplementación se subestime. Esto ha llevado a que la suplementación se vea como de, pues, o sea, mi paciente va al internista, el doctor le pide como lo que está tomando en cuanto a fármacos, le da la lista, le dice, también tomo estos suplementos, tomo selenio, tomo magnesio. No, eso no me interesa. O sea, tómatelos tú muy bien, te estás cuidando. Y cuando realmente pues, son elementos químicos que ingresan al cuerpo, que están entrando de manera regular y que al estar presentes en el entorno y el ritmo del paciente representan ya un factor epigenético, cosa que indudablemente va a modificar los tejidos, y ahí podría entrar esta disyuntiva, porque si un médico se guía solo por las indicaciones del suplemento, podría encontrarse que en lugar de tener una deficiencia, el paciente estaba bien de ese nutriente y en lugar de tener una mejoría clínica, puede llegar a tener alguna reacción adversa o puede llegar a complejizar las cosas. O sea, la vitamina D es un caso. Es peligrosísimo y muy malo para la salud traerla baja, pero si la traes alta, pues no es realmente una vitamina del todo, realmente es una paratormona. Y es como que alguien empezara a tomar hormonas de manera indiscriminada y sin prescripción clínica alguna. Entonces, y sobre todo porque es confuso. El uso de suplementos como elementos clínicos de intervención no es nada fácil. O sea, mira, estás bajo de tus defensas, tómate vitamina C. O sea, hay que tomar en cuenta la multidimensionalidad del nutriente en el cuerpo. Porque eso te va a indicar qué tanto le puede ayudar a una persona o qué tanto no. Hay gente que dice, oye, no, a mí la lisina me cambió la vida, antes el intestino no me funcionaba bien, antes tenía muchos problemas en la piel, antes tenía muchos trastornos de sueño, empecé a tomar lisina y todo eso mejoró. Y luego va su amiga y va corriendo a la tienda de suplementos y A dice, deme comprar lisina, lisina. porque a mí me gustaría ir bien al baño y la piel bonita y rejuvenecer y dormir genial. Y resulta que la amiga no le representó ningún beneficio. Es más, se le distendió el abdomen y tenía gases. Y dice, no, lo que pasa es que ella se sugestionó y dice que la lisina le cayó más bien. Al contrario, la primera persona sí tenía una deficiencia importante de lisina, lo cual suplirla mejoró mucho la salud, y la otra persona igual y tenía los mismos problemas, pero era por la ausencia de pronutriente, por sus hábitos alimenticios, y el consumo de lisina pues, no le ayudó en lo absoluto. Entonces, a diferencia de los fármacos, la eficiencia del suplemento está muy ligada a si hay o no una deficiencia real. Y evaluar eso a través de síntomas no, porque un fármaco tiene una farmacocinética y tiene una ruta metabólica que puedes leer. El suplemento no. O sea, tu cuerpo usa el suplemento para lo que él requiera, no para lo que el suplemento esté prescrito. Y el hecho de no poder tener una manera de medir eso hace que esté muy sometido al ensayo de error. Y la mayoría de las intervenciones en tratamiento con suplementos eran lentas, y sí mejoré, pero mejoré una racha y luego no. Entonces, no es culpa del elemento activo, es más bien que se requiere de un nivel de complejidad mucho mayor prescribir un suplemento a prescribir un fármaco por los diferentes niveles de expresión, y ahí es donde las pruebas de epigenética nos ayudan a tener certeza clínica. Porque entonces
si bien hay 15 nutrientes que mejoran el estado de lubricación articular y que también son relajantes musculares y que también son antioxidantes, pues tu paciente no ocupa los 15, requiere únicamente uno. Y ya Ujú. tienes un estudio que te dice de qué tamaño es tu deficiencia de este nutriente para que incluso tú puedas tener criterio clínico de prescripción y que te va a decir si realmente es lo que requiere. Porque si realmente es lo que requiere, a tu paciente le vas a cambiar la vida. Tú puedes tener un nutriente que sea más sofisticado, más caro, de un mejor laboratorio, que tenga mucho mejor publicidad. Si no es lo que tu paciente requiere, no va a funcionar. Entonces, yo creo que en el caso de la intervención en suplementación, las pruebas de epigenética, pues sí van mejorando mucho la eficiencia clínica. Y bueno, en medicina casi siempre se busca una curación de ser posible pronta para el alivio de las molestias. Entonces, creo que sí es como algo medianamente obligatorio. Sí. Hay muchos pacientes que comentan cuando se hace un estudio epigenético, me acaba de salir que soy intolerante ante a tal alimento y que no lo puedo comer jamás y nunca. Eh, Tú nos pudieses hablar cuál es la realidad del estudio de epigenético que da como resultado que un alimento en este momento está haciendo daño a los estudios que hay donde de verdad te demuestran que eres intolerante totalmente a un alimento. Sí, nada más que desafortunadamente creo que la explicación va muy ligada a cómo yo entiendo la epigenética, que claro, el cómo yo la entienda no quiere decir que así funciona, pero pues por lo menos nos da un punto de referencia. ¿Por qué? Porque yo llegué a la epigenética como una ciencia que podría rastrear factores estresantes para el cuerpo. Sobre todo en esta concepción clínica donde el estrés, pues de hecho es un factor patológico que va más allá de la agravación de cuadros, sino que incluso puede ser etiológico. ¿Por qué? Porque el estudio de epigenética, en mi perspectiva clínica, su trabajo es identificar estresores de diferentes tipos, porque hay una cantidad de estresores en clínica, uno relaciona estrés a cosas emocionales, y la verdad es que estrés es cualquier situación que obliga a tu cuerpo a comportarse de manera distinta a la habitual. Bajo esta descripción más abierta, la contaminación ambiental puede ser estrés ambiental, estarte recuperando de una infección puede ser estrés inmunológico, el hecho de consumir un alimento en mal estado puede ser estrés intestinal. Entonces, bajo esa perspectiva, las pruebas de epigenética lo que detectan es qué elementos del entorno están obligando a tu cuerpo a comportarse de manera poco convencional. Claro, lo que platicábamos hace rato es importante. Creo que el estrés nutricional es una fuente de información clínica muy importante porque si un nutriente no está en el cuerpo, algo puede fallar. Pero las pruebas de epigenética no se limitan a eso. Dentro de los factores de estrés, los ambientales, que bueno, hay un biomarcador para metales pesados, para radiación, para desechos de hidrocarburo, para todos los factores de elemento, y propio de una ciencia tan holográfica, también detecta, a mi punto de vista, factores de estrés alimenticio. ¿Por qué? Si bien no es una correlación directa tan señalizada e insertada en la memoria del sistema inmune como lo es una alergia, el cuerpo de pronto, cuando está en momentos de mucha inflamación o de mucho estrés, pues sube un poco más el estado de alerta para prever otros daños. Si en un momento en el que ciertos mecanismos endocrinológicos que están activos en el estado de alerta se cruzan desafortunadamente con el consumo de un alimento, aunque no sea una alergia, tu cuerpo va a relacionar ese alimento a la respuesta de inflamación que había. Y va a ser la asociación del tipo, te comiste este alimento y si bien no eres alérgico a él y si bien no tienes una respuesta proteica en cadena, yo voy a generar inflamación siempre que lo vea porque yo lo vi inflamando y pues necesito protegerme de él, o sea, necesito que esto no ingrese a los tejidos. No es una alergia en el aspecto clínico diagnosticable, pero es una situación que entorpece tu salud intestinal, porque entonces tú consumes un alimento que de manera inmediata no te está generando una respuesta de inflamación, de distensión, de dolor abdominal, y sin embargo sí genera inflamación cuando su uso es crónico. Ahora, ¿de qué depende la epigenética? De los factores del entorno. Y si yo estoy expuesto en mi entorno, porque por nombrar algo,
tengo una sensibilidad alimenticia y es reactivo el huevo, y yo consumo el huevo, yo consumo el pollo, yo consumo los ejotes, porque son un alimento común en mi dieta y que calóricamente me hacen bien y que aparte me nutre, yo no puedo hacer esa asociación directa y sin embargo tu material epigenético sí tiene ese registro. Entonces el hecho de que yo me diga, ah, mira, consumir este alimento me está generando inflamación, pues yo creo que antes de pensar en una intervención en cuanto a suplementación o una intervención clínica, pues hay que quitar los estresores del ambiente y retirar ese alimento de manera temporal. Va a ser mucho bien para tu intestino, mejor de lo que le haría cualquier suplemento o cualquier medicamento para los síntomas que esto detona, perdón. Entonces, para mí también es una herramienta clínica invaluable el hecho de tener la sensibilidad del estudio de medir Ujú. esos factores del entorno. Ahí sí quería, ejemplo, hablar como algo que mencionabas al principio con lo que es, ejemplo, las mismas leyes de Darwin de la adaptación de los animales. Ejemplo, yo soy descendiente de grupos celtas, grupos escandinavos y grupos visigodos. Resulta que en mi estudio epigenético el maíz me sale como uno de los alimentos que en estos momentos me produce malestares epigenéticos en mi cuerpo. Y era lo que yo venía hablando. Vengo de unos grupos étnicos donde su nutrición, el maíz nunca estuvo presente. En el caso de que aparezca a mí esta intolerancia al maíz, puede ser una intolerancia temporal o puede ser permanente por el hecho de que vengo de un grupo étnico que no comía este alimento. Y por eso, ejemplo, la presencia de este alimento cuando llego a México, que la base de la nutrición es a base de maíz, comienzo con una serie de procesos inflamatorios. Sí, y no, porque al final de cuentas, como estamos hablando de material epigenético, no directamente a un material genético secuenciado como sí es el ADN, más bien estamos hablando de la dificultad del organismo para la adaptación. Que bueno, también hay particularidades clínicas. Yo tengo un paciente que lleva 3 pruebas de epigenética y en las 3 le ha salido reactivo al tomate. Ya dice el paciente, mira, por si sí o por si no, mejor yo y el tomate ya terminamos nuestra relación. Porque al final de cuentas habla acerca de la dificultad de ese tiempo de observación, que bueno, creo que es interesante comentar que siendo el material epigenético tan cambiante, o sea, se puede intervenir y modificar su expresión durante 3 meses. Y nos comentaba, ay, este experto de PIX en España, se me olvidó el nombre del chico, que incluso te da material de observación hasta por 8 meses, que está en constante cambio. Entonces yo lo vería más bien como en estos últimos 8 meses de desgaste, el consumo de este alimento, mi cuerpo no pudo adaptarse a él, a pesar de que lo intentó, y la falla en la adaptación a este alimento en este periodo de tiempo es lo que está entorpeciendo mi digestión. Entonces, si yo suspendo la secuencia epigenética, procede su proceso de adaptación y es muy probable que pasando los 90 días que el test me pide, pueda reinsertarse y ya con otra nueva dinámica se puede empezar a asimilar o probablemente no, pero creo que eso ya se le deja al sensor más sensible que hay, que pues es tu digestión. O sea, si los Ujú. síntomas regresan a reinsertarlo, pues yo diría, mira, ya, ese es tu cuerpo dando tu mensaje muy claro. Sí, no, así es exactamente, porque he probado algunos alimentos que contienen maíz en su composición, que contienen huevo en su composición y el cuerpo se siente la baja energética, la mala disposición, el cambio del estado mental como actúo, la rapidez y todas esas cosas se modifican isofactamente. Entonces, pues sí me llamaba la atención esta correlación entre yo decía, bueno, procedo de grupos étnicos que no estaban sensibilizados a este alimento y ahora estoy incorporándolo porque incluso vengo también de otro país, de Cuba, que tampoco el maíz se come una vez al año, es que hay maíz, pero no como aquí que es constante. Entonces, pues sí estaba pensando, bueno, ¿qué correlación hay de que la epigenética sea capaz de transmitirse de generación en generación? No la genética, sino la epigenética.
Ay, es que ese tema es sensible porque yo a esa observación fenomenológica fue por la que me acerqué a la epigenética. O sea, creo que uno de los estudios que más me han impactado, sobre todo porque valida la complejidad del ser humano y que no necesariamente todo lo clínico en la intervención es medible, que para mí creo que es una de las bases de la medicina. O sea, no todo lo que tenga que ser para intervenir tiene que ser medible o cuantificable para representar un impacto en la vida del paciente. ¿Por qué? Hay un estudio de epigenética que se hizo con ratones de laboratorio. O sea, hubo una primera generación de ratones de laboratorio que se hicieron como, me parece que fueron estudios conductuales respecto a que cada vez que consumían un jarabe rico en azúcar, les daban descargas eléctricas. Entonces, como a las pocas, pues el ratón ya relacionaba consumir el jarabe rico en azúcar con recibir la descarga eléctrica y pues el ratón ya se alejaba. O sea, el estudio se hizo como tan prolongado en su observación que ya el ratón relacionaba el azúcar y el aroma al azúcar con las descargas eléctricas. Entonces, pues se hizo esa asociación. Son ratones de laboratorio, o sea, el estudio terminó y pues ya como propio estos animalitos los reprodujeron, sus hijos sirvieron para otro tipo de estudios de laboratorio, pero lo interesante fue al observar a los nietos. Los nietos en ningún momento tuvieron interacciones con los ratones abuelos, nunca se conocieron, no convivieron en un espacio físico, apenas un poco con los padres y aparte, pues si son para uso científico, pues se separan de sus papás a cierto tiempo para seguir el cultivo de ratones. Y lo interesante fue que para otro estudio que no tenía nada que ver con sus papás ni con sus abuelos, uno de los marcadores dentro del estudio era agua con azúcar. El agua con azúcar se iba a utilizar, creo que para intercalar las dosis o como un placebo, aunque no habían tenido mucho contacto con sus padres y muchísimo menos con el abuelo. En cuanto a los nietos de los primeros ratones interactuaron con el aroma a agua con azúcar, se orinaron del miedo, igual que lo hacían los abuelos. Y eso que los padres no interactuaron con la experiencia. Y de hecho eso se relacionó a un estudio más conductual de observación, pero igualmente válido, con los descendientes de víctimas del Holocausto. O sea, personas que descendían de gente que estuvo en campos de concentración, que no vivió la experiencia, pero tenían síntomas de estrés postraumático por un estrés que ellos no vivieron, pero que Exacto, heredaron y que obviamente la conducta no está encriptada en el ADN. Y es lo que decían, es un hecho que se heredó, o sea, no se puede negar lo que estamos viendo. ¿Cómo se heredó esto? Se acusa de esto al material epigenético. Entonces, hago la explicación porque respondiendo a la pregunta, si bien no se hereda una intolerancia, si el grupo familiar del paquete genético de donde yo desciendo ha tenido una dificultad adaptativa, también se puede heredar, perdón. En este caso, pues algún alimento o incluso una dificultad de adaptación a un nivel tan complejo como los ratones de laboratorio o las víctimas del holocausto. Porque al final de cuentas eso también es un tema de adaptación que sí lastima a la salud y el cuerpo lo considera tan importante para la salud que lo encripta en el material epigenético. Entonces ya sería soberbia médica que nosotros no lo metiéramos dentro de la ecuación, cuando para el cuerpo sí es importante tal vez que se toma la molestia de heredarlo. sí. Casualmente estuve leyendo ese estudio que se hizo con los descendientes de personas del campo de concentración, cómo sufrían estrés postraumático, incluso sin estar presente a estresores. Y sufrían los mismos síntomas que un estrés postraumático y eso me llamó mucho la atención y me gustó. Ahora, Miguel, se va acercando la hora de ir terminando y nos gustaría que explicases un poco la dinámica de cómo es en tu clínica la relación esta entre el paciente que llega, si tiene que obligatoriamente hacer un test, si después pasa una consulta, cómo es la dinámica que tú manejas con tus pacientes y los médicos que trabajan contigo y para ti asumen este comportamiento clínico.
Mira, en el equipo médico, porque buscamos que la práctica clínica sea como lo más similar posible, guiándonos bajo criterios de epigenética, nosotros sí vemos el proceso de consulta, pues como siempre debió haber sido o como siempre es, porque un buen médico no tiene tanto que ver con la herramienta que utilice, ni con la expresión, ni con la especialidad que tenga, sino al menos dentro del ejercicio en consultorio, es por el interés, por el misterio que te represente la situación de salud del paciente. Entonces, como el espíritu de investigación en Vianney siempre está activo, y la verdad es que todos nuestros médicos son muy buenos y tienen mucho rato haciéndolo esto, bajo el principio de medicina integral, que es lo que hemos estado platicando. Considerar al entorno, al ser humano como una expresión biológica compleja, donde es importante su alimentación, donde es importante su estrés, donde son importantes hábitos tan simples como a qué hora te estás durmiendo, que también estás descansando. Esas mediciones que luego por ser subjetivas no las meten generalmente en la ecuación para el diagnóstico, con nosotros son súper importantes. Entonces, tenemos este modelo de consulta, pero cuando el paciente, aparte de esto, trae una prueba de epigenética, que la verdad ha sido una adición increíble en Vianney, yo siempre he comentado que el mayor cambio se percibe en la velocidad de los resultados, porque una prueba de epigenética disminuye el margen de error humano. Que bueno, hablar de error humano en medicina suena feo, suena así como escalofriante de ver cómo error humano. Pues sí, porque al final de cuentas es una ciencia compleja. O sea, lo que platicábamos un poco al principio, o sea, a mucha gente le causa conmoción o le causa shock que algo tan delicado y algo tan preciso como la medicina no sea una ciencia exacta. Pues no, o sea, porque el ser humano es todo menos lineal, o sea, el ser humano es todo menos mecánico. Entonces, el hecho de que no sea una ciencia exacta deja mucho en manos de la información que tiene disponible de ti tu médico para que el resultado se dé. Entonces, a mayor información, mejor. Entonces, el paciente llega con una prueba de epigenética y pues se le abre una historia clínica. O sea, y la historia clínica siempre va pensada en ya darle identidad a esta persona que viene a consulta. O sea, antecedentes heredofamiliares, antecedentes quirúrgicos, esquema actual de medicación. Si bien la prueba de epigenética es un panel de medición increíble, pues me interesa también mucho el campo donde se están ejecutando esas variaciones epigenéticas, que es del cuerpo del paciente. Entonces, la consulta tiene que ver con los síntomas que el paciente tiene, no separado por especialidades. O sea, yo no digo, bueno, pero mira, eso de tu dolor de cabeza, que lo vea tu neurólogo. O eso de tu digestión, que lo vea tu gastro. Tú veniste a consultar esto. O sea, no. Si está sucediendo dentro del cuerpo del paciente, no hay forma clínica en la que eso no esté relacionado a la situación de salud en la que quiera mejorar. Y ya que se tiene todo ese panorama, partiendo de cuáles son sus hábitos actuales, cómo es su manejo del estrés actual, cómo han sido las rachas de desgaste que ha vivido, usar una prueba de epigenética para complementar esa información nos da un corte literalmente donde nos dice a través de los nutrientes que está deficiente, los factores de dificultad que tiene para la adaptación, qué elementos de su entorno podrían estar entorpeciendo su recuperación o su adaptación. La intervención clínica es todavía más profunda. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya que tuvimos estos factores de medición y resulta que hay un área de oportunidad más grande en tu dieta, vamos a aprovechar la información nutrigenómica de tu estudio que prioriza más de dónde absorbes, más allá que la disponibilidad del nutriente, que eso es importantísimo para la nutrición, y vamos a armar un modelo de intervención epigenética, porque así lo llamamos en Vianney, de cómo vamos a ir recuperando tu salud. Y la dieta entonces va a estar direccionada a priorizar la absorción de nutrientes. Y si aparte encontré que en tu medio entorno hay un factor patógeno ambiental, un metal pesado, un elemento de hidrocarburos, ¿cómo vamos a eliminar eso de tu cuerpo? Y si aparte, por tus síntomas, 6, 5 síntomas coinciden con una de las deficiencias de un nutriente, porque pues cada nutriente tiene una expresión en el cuerpo que podría llamarse el criterio de prescripción, porque pues a ver, si el nutriente tiene que ver con la producción de energía, con la vascularización y con el peristaltismo intestinal, y mi paciente trae cansancio, parestesia en pies y manos y dificultad para evacuar, pues no es misterio qué nutriente requiere, o sea, porque el mismo cuerpo te está dando los síntomas.
Pero si tú tienes una fuente de validación donde aparte ese nutriente está en la lista de los que salen bajos, entonces tienes una suplementación que es estratégica, porque le vas a dar el nutriente que va a empezar a movilizar el engranaje para que su cuerpo asimile mejor la alimentación que ya estás prescribiendo y quitando un factor de desgaste, que es el factor patógeno externo, que puede ser la contaminación en este caso, que todos esos cambios en las condiciones de tu entorno favorezcan que tu cuerpo comience a ver obsoleto el material epigenético anterior, el material epigenético que sostenía tu dolor de espalda, que sostenía tu cansancio, que sostenía tu problema de digestión, y como ya el entorno es diferente, se va a ir a la biblioteca de material genético disponible, va a buscar qué material genético disponible de alguno de tus antepasados que sí estaba sano del intestino, que sí estaba sano del sistema cardiovascular, y va a insertar esa secuencia de tu ADN en tu ahora nuevo modelo de expresión de tejidos, y va a hacer que ese tejido se regenere no por un fenómeno místico, mágico que luego le atribuyen a suplementos, sino porque realmente cambiaste la expresión genética a través de una intervención de cómo vives tu día a día y de cómo tus hábitos tienen ese impacto. Entonces, el hecho de que todo eso se pueda diseñar en una consulta y que te le pueda dar seguimiento de cómo va la dieta, qué cambio sentiste con esto, ah, mira, el test propone esto, te voy a cambiar a este suplemento, oye, cómo va el sueño, o sea, es una revisión sistemática de las expresiones que tu cuerpo dio que se tienen que corregir. Entonces, lo que estás usando como tu guía clínica sí es la referencia del paciente, pero también la respuesta de su cuerpo y una lectura de su material epigenético. Entonces, como estás haciendo cosas muy distintas al panorama convencional de intervención médica, la lógica pura dice que vas a tener resultados distintos a los que el paciente ya había tenido con su salud. Claro. Vos como siempre, brillante explicando. Oye, Gracias. una última pregunta para ya terminar, porque sé que tienes consulta y también nosotros igual. Pero muchos pacientes nos han hecho esta pregunta ahora en el chat y sabemos que Bani se rige fundamentalmente por el sistema de estudio epigenético de EpiSlide. Preguntan, ¿cuántos informes distintos emite EpiSlide desde el estudio epigenético? Bien, no, la verdad es que las pruebas de epigenética de Epix Life son súper pensadas para la expresión de la epigenética como herramienta clínica. ¿Por qué? Pues desde la redacción. O sea, a mí me es muy fácil que el paciente entienda, digo, porque suena muy bonito y aquí hablándolo de consultorio, oye, qué hermosa suena el ejercicio de la medicina, pero pues en el día a día cambiar tus hábitos es lo más difícil que hay como ser humano. Somos seres de costumbres y la neuroplasticidad crea hábitos justo para ahorrar recursos. Entonces, meterse un cambio de hábitos de eso, por eso suena muy bonito en la teoría y en la práctica luego se complejiza. Entonces, el hecho de yo contar con una herramienta como los test de epigenética, el diseño que es tan amigable, que le da Epix Live, la forma en la que yo puedo vincular las gráficas, yo uso las gráficas en mi consulta. O sea, yo en mi consulta abro el estudio de epigenética y mira, vamos a revisar esto, y este estudio dice aquí que allá, y que el paciente vea la explicación, la verdad es que ayuda mucho para que él pueda involucrarse en el cambio, que eso es algo que sostiene la psiconeuroinmunoendocrinología. Si tu paciente entiende su tratamiento y se involucra en el cambio, porcentualmente el índice de éxito se dispara. Entonces sí es algo como muy implícito en el desarrollo de la consulta, y más allá de eso, la capacidad que hay todavía de individualizarlo más. O sea, hay personas que por filosofía, por procesos quirúrgicos, por decisión propia, deciden tener una dieta 100% vegana. Pues Epix tiene una variedad del test de epigenética donde todos los biomarcadores buscan afinidad con alimentos veganos. Oye, pues es que mi paciente tiene más interés por un tema de antienvejecimiento. Epix tiene esa versión, o sea, la versión que tiene como más enfoque en cuanto al envejecimiento celular. El de optimización deportiva me encanta porque he tenido la oportunidad de trabajar con atletas profesionales que viven 100% de su práctica deportiva, y hemos utilizado las pruebas de epigenética para mejorar su dieta a un punto de rendimiento máximo. El mismo estudio de epigenética en su variante deportiva habla acerca de factores de su rendimiento, que aparte estuvo curioso porque mi atleta ya los había identificado.
Él decía, no, pues es que eran deportes de contacto. Por el golpeo me pidieron que subiera como 2 kilos de masa muscular, pero pues en tren superior. Y es justo la sugerencia que el estudio de epigenética también le estaba arrojando. Digo, la sugerencia venía de su entrenador y el plan de trabajo que tenían para su siguiente compromiso deportivo. Qué curiosidad que la prueba de epigenética también detectó esa deficiencia y que era como la sugerencia que le hacía. Entonces, y bueno, la verdad es que como ciencia médica en desarrollo y en evolución, si actualmente los test de epigenética tienen esa capacidad de diversificarse para servir a diferentes necesidades clínicas, pues yo creo que dentro de poco vamos a tener pruebas de epigenética que midan niveles de estrés más sutil, más específico y que pues nos puedan seguir ayudando a todavía tener mejores resultados clínicos. Ujú. Bueno, Miguel, ha sido todo un placer poder compartir de nuevo con vos y para mí un orgullo tremendo tenerte y compartir contigo y un gustazo haberte invitado a este podcast y toda la gran información que le has brindado al público y agradecido contigo. Y igual cualquier pregunta que aparezca, pues este podcast va a quedar guardado en Facebook, en YouTube y en Spotify. Allí puedes remitir a cualquier persona para que también te hagan alguna pregunta y vos puedas responderlas. Sí, claro, si no, también con mucha confianza pueden buscarnos en nuestras redes. Aparecemos en Instagram como @Viani México. Y la verdad es que ya mucha de la divulgación que damos en cuanto a estilo de vida, en cuanto a alimentación, en cuanto a herramientas de salud, pues parten de un corte epigenético, sobre todo porque nos hemos adaptado mucho hacia allá. Entonces, igual, si como les interesó el tema o quieren seguir viendo aplicaciones de esto, pues igual en nuestras redes pueden encontrar como mucha información y bueno, cosas que estamos preparando todavía. Muchas gracias. Y bueno, para terminar a nuestros oyentes, recordarle que este fin de semana estamos en el evento de Life, donde se va a tratar casualmente conferencias y temas para preparar a médicos en cuanto a la interpretación de estudios epigenéticos, del estudio epigenético de EPISLAI, y también cómo trabajar específicamente con materias como la nutrigenómica, la nutrigenética, que van a ayudar mucho a dar una medicina mucho más de precisión y mucho más calidad para los pacientes, como pudieron escuchar las explicaciones que dio el doctor Miguel. Bueno, hasta pronto y muchas gracias por compartir con nosotros.